¿Te imaginas que tu coche fuese totalmente normal, como cuando lo compraste, y con pulsar un botón corriese el doble? Pues eso es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Y ahora lo desconecto. ¡Qué guapo, tío! Hasta ahora había restaurado muchos coches, pero siempre dejándolos en su estado original, o al menos la potencia. Si acaso iban un poco mejor de manejo, o un poco mejor de tecnología en el interior, pero lo que es correr, no corrían mucho más que cuando los compraba. Esto es por varias cosas. En general, modificar un motor para que corra el doble sale muy caro, tanto que no merece la pena y es mejor comprarte directamente otro coche. Pero en este caso no va a ser así, va a ser por relativamente poco dinero, o merece la pena al menos. Y otra de las razones es que en mi país casi todo es ilegal, entonces modificar el coche es casi una tarea imposible. Pero aquí es donde se me ocurrió la idea, ¿por qué no tener las dos cosas? Un coche totalmente de serie y un coche modificado, simplemente con un interruptor. Como que cuando apagas y enciendes la luz en casa. ¿Y esto es posible? Bueno, en mi cabeza sí, sonaba espectacular, ahora había que verlo en la realidad. Por resumir el concepto de la forma más sencilla posible y que lo entiendas a tu abuela, para que un motor corra más, solo hay que meter más aire a presión y más gasolina. Lo de la gasolina es fácil, solo hay que poner unos inyectores más gordos o con el agujerito más grande para que pase pues más liquidito combustible. Pero lo del aire es un poquito más complicado. Normalmente se pone un turbo, pero a mí no me gustan porque son muy bestias, normalmente actúan a X revoluciones y aumentan mucho el par, o sea, la fuerza que viene de golpe. Entonces tienes que reforzar el embrague para que no patine, reforzar el motor para que no sufra o se averíe y reforzar también la refrigeración. Y la otra opción, que no la he visto en muchos coches, solo en algunos Mercedes o en Volkswagen muy especiales, es poner un compresor, que es lo mismo, una turbina, pero en vez de usar gases, usa una correa. Así cuando aceleras, la turbina gira instantáneamente. No tienes ni lag, ni problemas de calentamiento, ni nada. O sea, es genial. Pero bueno, al lío, voy a enseñaros cómo se instala y cómo funciona. Aunque lo primero obviamente es comprar el compresor, y esto viene en forma de kit que para mi coche es sorprendentemente barato, 1800, aunque va subiendo según quieres cosas. Por ejemplo, los inyectores que son necesarios si quieres pasar de X potencia, luego eliges el tamaño de la polea, que eso dice cuánta fuerza va a hacer en el compresor y cuánto aire va a meter, al final cuántos caballos vas a tener, y también el filtro o la caja. Que bueno, esto es solo para que quede más bonito, pero mola. Y otro gasto que ya sí que era obligatorio era hacerle la distribución, la bomba de agua y todo el mantenimiento que necesita un coche cuando pasa de los 100.000 kilómetros. Y esto, al contrario del compresor, que creo que podría hacerlo cualquiera en su garaje, o lo haces en un taller especializado o cuentas con alguien que ya lo haya hecho antes. Yo lo he hecho antes, pero con ayuda, y esta vez no iba a ser diferente. Lo iba a hacer con un colega que había conocido de verle 2 veces, pero tenía confianza en él porque había desmontado un coche entero hasta el último tornillo y lo había rehecho. Uno muy similar a este, que casualmente el diseñador que hizo estos coches hizo solo 4, el mío, el suyo, el Supra, o sea, el bueno, y otro muy feo. Era un piloto de carreras de Le Mans, de rally, vamos, un tío que le gustaban los coches, como a nosotros. Por eso nos tiramos 2 días en un garaje haciéndole cosas al mío. Lo primero era ordenar las cositas, los juguetes, como si fuese Navidad, ponerlos todos en orden y luego hacer una lista de lo que había que hacer, que como siempre se empieza desmontando cosas, muchas, muchísimas. Por ejemplo, el filtro de aire, que se divide en 2 partes, una el tubo, que eso nos lo quedamos, y otra la caja. O sea, donde se guarda el filtrito. Bueno, pues eso igual te lo puedes quedar, pero no se va a usar. Y aquí sería importante hacer una cosa. Este tubito que veis aquí abierto es por donde entra el aire al motor ya filtrado, pero sin el filtro se puede meter cualquier cosa y estropearse, así que hay que taparlo. Luego se continúa quitando el paragolpes, que es sorprendentemente fácil. Son como unos pitochos de plástico, los levantas, quitas un par de tornillos a cada lado y los sacas. Bueno, y si tu coche tiene antinieblas, quitar un par de cables. Pero otra cosa que molaba más quitar era esto. O sea, detrás de la rejilla de aire había una tapa que no dejaba casi entrar aire, porque está pensado para que lo uses en invierno y el coche se caliente, pero ahora es mejor que no se caliente porque va a tener algo más de potencia. A mí me hizo ilusión descubrir que esto era tan simple porque pensaba que iba a tener que poner una rejilla diferente y se iba a notar. Yo prefiero que quede el coche de serie. Lo siguiente era desmontar el radiador para tener hueco, ya que había que pasar tubos, cambiar correas, poleas y con el radiador ahí no se podía. Que además cuando salió tenía bastante suciedad y nos pusimos a limpiarlo. Que por cierto, con aire comprimido no salía nada, así que tuve que hacer
hacerlo con pincel. Bueno, con el motor ya despejado se podían cambiar las correas más fácilmente, que estaban en las últimas, súper cuarteadas, llenas de grietecitas, podían haberse roto en cualquier momento, y es que lo ideal es cambiarlas cuando toca. En este caso llevaban ya decenas de miles de kilómetros extra. Y dirás, ¿cómo han aguantado tanto? Bueno, es que depende del clima, de si aparcan el coche en el garaje, de si les dan mantenimiento. O sea, te pueden durar mucho más, pero por seguridad las cambias cuando tocan. Y hablando de seguridad, una manera tan sorprendente y rápida como peligrosa de cambiarlas es coger y en vez de hacer fuerza con la mano, arrancar el motor y un segundito y así da en el suelo la palanca y se desafloja. O sea, es peligroso, pero es súper efectivo. La otra opción es coger una de las correas viejas que has quitado y usarla para agarrar esa polea, que no se mueva. Me ha gustado, te lo voy a copiar, Eso sí me ha gustado. Y es que esa polea es la que había que quitar para poner unos tornillos más largos por dentro y así poder poner la nueva polea, que es la que movería el compresor. Es que esto es genial. ¿Tienes turbo? ¿Cómo mola? Lo siguiente era quitar esta tapa de plástico que esconde la correa de distribución y hay otra polea abajo, que es la más grande, que es súper difícil de quitar. Entonces te hace falta un extractor de poleas, que costó 17 euros o así, pero facilitó muchísimo el trabajo. Y aquí es cuando vimos que la bomba del agua también estaba en las últimas. Se ve como por abajo está como corroído o sucio. Bueno, pues eso es porque ya estaba empezando a perder anticongelante por ahí. No mucho, pero había que cambiarla. Igual que los rodamientos, que si cuando los giras hacen como que roza algo, es que están mal. Pero vamos, que todo se estropea, por decirlo así, a la misma vez. O sea, la bomba, los rodamientos y la distribución. Por eso se vende como kit, para que cuando hagas una cosa ya hagas todo esto. Pero una vez cambiada bomba, distribución y rodamientos, el coche ya estaba listo para hacer 100.000 kilómetros por lo menos sin preocuparse y también listo para instalar el compresor, que si vuestro coche estaba bien, pues empezáis aquí. Yo antes de ponerlo lo que quería hacer era cambiarle el color, porque se veía gris y todo el motor era negro, entonces quedaba raro, quedaba como un pegote, así que lo pinté con pintura anticalórica, que resiste las altas temperaturas como 700 grados, es con lo que se pintan escapes, chimeneas y esas cosas, y esto no iba a coger tanta temperatura, pero mejor que sea lo más resistente posible. Que para eso hay que darle con una pistola de calor para que coja mucha temperatura la pintura y se quede súper dura, como si fuese la original. Luego se quita la cinta y así todo ya queda del mismo color, el soporte incluido, que este va anclado al chasis y luego el compresor va encima. Aunque antes, por tema de espacio, había que quitar una de las tapas de los colectores, que es lo que hace que no se vean horribles, súper oxidados. Pero con el compresor encima, como digo, no se iban a ver. Y otra modificación que hice fue la tapa del filtro original, esto que tiene Lexus y unas rayitas, la quería poner en la nueva caja del filtro para que se viese lo más de serie posible. Y era bastante fácil porque esta zona se separaba. Ah, coño, qué guapo. Mola. Entonces solo tenía que cortar la parte externa, dejarlo como si fuese una carcasa superior o una pegatina gorda, y para eso había que quitar todo el plástico de abajo, o sea, donde iba el filtro original, con una lima y tal, lo estuve dejando guay, lo corté a la medida y luego con el mechero, para que no se viese como si hubiese sido cortado, se quedase del mismo color, y así es como quedaba. En principio guay, o sea, me gustaba, pero la caja era muy brillante y al lijarla se notaba como que era de fibra de vidrio. Entonces fui a la tienda de bricolaje, a comprar un spray que dejaba el color brillante como si fuese mate. También tuve que comprar pegamento para pegarlo y un tubo que nos faltaba, pero como no había de esa medida, pues cogí una manguera de PVC. En el spray no tenía mucha confianza, así que pinté primero la parte de abajo, la que no se iba a ver. Y no pintaba bien la cosa, o sea, se veía como muy grumoso, pero al pasar el tiempo... Joder, ¿cómo quedó, chaval? O sea, era precioso, parecía de serie completamente. Como cuando tocas un plástico de estos mates, pues igual. Luego la manguera de PVC la corté y eso no se doblaba, vamos, de ninguna manera. Así que tuve que aplicarle calor, o sea, es que era como una tubería de casa, básicamente. Muy resistente, sí, pero no giraba mucho. Al darle calor sí pude meterla haciendo mucha presión y eso quedaba, vamos, mejor que ninguna tubería del coche, yo creo. Porque no había ni que ponerle abrazaderas de lo duro que había entrado. Y lo siguiente era cambiar los inyectores y las bujías. Pero el motor tenía tanta suciedad, que si hojas, arnita y todo eso, que si quitábamos una bujía y entraba algo de eso, se iba a estropear el motor. Así que lo primero era limpiarlo así con aire comprimido, que no se metiese nada, y luego ya sacar esas cosas. Y las bujías nunca se habían cambiado en más de 100.000 kilómetros, que puede sonar a burrada, pero estaban perfectas, porque eran de iridio y se supone que duran mucho más. En este caso era cierto. Y los inyectores, aunque estaban bien, como he dicho al principio, tenía que pasar más gasolina por aquí, así que había que cambiarlos. Quitarlos es tan fácil como sacar
esta rampa de inyección que se llama, es como un tubito de metal y luego van ahí metidos los inyectores que para poner los nuevos había que echarle como aceitillo, para que no entren así a lo duro, ¿sabes? Hay que ponerle un poco de cariño, si no igual te cargas la junta un poco y fuga por ahí gasolina, y es que van puestos así en plan como un taponcillo. Y en la puntita lo mismo, antes de meterlo un poquito de lubricación, por favor. Y bueno, ya solo quedaba ponerlos en su sitio, que no tiene ninguna complicación, o sea, son 6 en línea, cada uno en un agujero, y luego los cables tienen cada uno su medida y su color, o sea, está todo, al menos en estos coches japoneses, hecho a prueba de equivocaciones, que no puede haber error. Ahora, con los inyectores y el compresor puesto, quedaba que el aire del compresor pasase al motor cuando acelerases, y para esto había que conectar como un cable rollo bici del acelerador original a este. También había que poner el sensor del aire en uno de los tubos, que mejor si es de silicona, porque así le haces un agujero y con silicona nueva, o sea, una especial, lo dejas ahí puesto perfecto. Ya luego solo hay que conectar todos los tubos, que solo tienen una posición porque vienen hechos así a medida, y se unen con mangueras de silicona, que vienen también incluidas, y abrazaderas. Que una vez puestas dije, esto no me gusta, porque estaban los tornillos apuntando hacia el frente y lo veía peligroso. Digo, como choqué con alguien, le dejo el tornillo ahí clavado, así que las puse por atrás. Con esto quedaba el intercooler puesto, que es lo que hace que el aire se enfríe y entre más fresquito, que es bueno para tener más potencia. La caja del filtro, que me había quedado genial, estaba ya conectada al tubo de admisión y quedaba perfecto. Lo que no quedaba tan bien ahora era el radiador, que no entraba porque chocaba con uno de los tubos, así que una de las láminas que protegen la hélice, o sea, la rejilla esa, había como que limarla un poquito, no sé si se ve ahí la esquinita, pues eso, solo unos milímetros es lo que hizo falta para que entrase perfecto, o sea, súper justito. Otra cosa que también quería modificar es esto de Racing Performance, o sea, quitarlo porque me parecen chorradas que hace que se vea como si no fuese de serie. Pero bueno, ya me entretendría en eso porque ahora quedaba rellenar de anticongelante, purgarlo y hacer funcionar esto. Qué bien va, Y ahora es donde viene la magia, porque esto iba perfecto, o sea, el motor seguía siendo súper fino, había puesto una moneda ahí y ni siquiera se movía, pero quedaba a ver si la idea que yo tenía en mi cabeza de activar eso y desactivarlo era viable. Lo que había que poner además era algo que engañase a la ECU, a la centralita, pero muy poquito, o sea, una mentirijilla, como ocultar los regalos en Reyes, porque no había ni siquiera que reprogramarla ni nada, o sea, esto lo admitía tal cual. Porque para que os hagáis una idea, los motores atmosféricos no funcionan nunca igual, o sea, depende de la altura que estén, o sea, por ejemplo, arriba de una montaña va a correr mucho menos porque el aire no tiene la misma presión, o sea, es como tú, que no respiras igual arriba de una montaña. Bueno, pues se aprovecha eso, ese margen, para que el motor acepte el aire con mayor presión atmosférica en teoría, pero es de un compresor. Pero vamos, que no soy experto, igual me lo he inventado, simplemente que esto deja que el aire entre a más presión. Luego la explicación de por qué, pues es lo que yo veo lógico. Igual que la idea de ponerle un interruptor para hacer funcionar esto, o sea, digo, si el compresor lleva un embrague en esto que gira, que es lo que hace que se active, pues igual podemos ponerlo como el compresor del aire acondicionado, con un botón. A ver, dale. Mira, ¿ves? Se nota cómo se cierra. Es verdad. Sí, es el embraguillo. Entonces había que buscar un positivo de 12 voltios que se activase al dar contacto, o sea, al que estar el coche arrancado, y luego ahí pues hacer un interruptor. Pero ahora mismo solo lo estábamos probando conectándolo así los cables directamente a la batería para ver si funcionaba. Le voy a acelerar, espera. Y ahora lo desconecto. ¡Qué guapo, tío! Ahora hay que ponerlo con un botoncito. Y una vez el botoncito puesto, que solo era pasar un par de cables al interior del coche, ya podía elegir si quería ir con 150 caballos, como de serie, o con 240, 250, que es mucho más interesante. Pero en algún momento puede que quieras consumir menos, o hacer menos ruido, menos emisiones, cualquier cosa de esas. Y con esto, un simple interruptor se puede hacer. Pues ya estaría. Ahora solo quedaba probarlo en carretera, y era muy tarde, pero bueno, lo probamos en una cerrada al tráfico y... es una pasada. Sí que tira, Es como si llevase... Le ha quitado toda la pereza que tiene. Joder, ya ves. Buah. Vale, ya. Sí que va bien.
Y sorprendía porque no notabas nada raro, o sea, el coche iba como de serie, pero mucho más rápido, o sea, sin tirones, sin problemas. Y eso que tenía que acostumbrarse, por decirlo así, la centralita unos 100, 150 kilómetros. Pero desde el primer momento ya iba genial. Eso sí, al final pasé de poner la insignia del Lexus al filtro, creo que sin nada quedaba mucho más bonito. Sobre el tema del consumo, que a mucha gente seguro que le preocupa, yo no he notado nada de diferencia, dicen que es un 3%, pero yo creo que le piso mucho menos ahora al coche, entonces incluso consumo menos, porque a poco que pises el acelerador unos milímetros, ya el coche tira bastante, y no hace falta cambiar de marchas tanto ni apurar nada. O sea, por ejemplo, hago viajes enteros en sexta, subiendo cuestas y todo, no se nota que el coche sufra, o sea, sino que va sueltísimo. Y dirás, ¿cómo es posible que en 2 días un tío o varios en un garaje consigan hacer que el coche vaya tan bien, mucho mejor que de serie? ¿Son tontos los que lo han hecho o qué? No, lo que pasa que si hacían esto salía muy caro, pero en otros países más pudientes como Suiza se vendía así, o sea, se vendía con compresor, con más potencia, no tanta como yo le he puesto ahora, pero más o menos lo mismo, incluso la caja del filtro es la misma que llevaba de serie en esos países. Hay otros, como América, en los que directamente le ponían el motor 2JZ, que era el del Supra, y yo me lo estuve planteando, pero eran 230 caballos y en cifras esto era mejor, incluso en cifras económicas. Porque igual hay gente que dice, oh, es que 2.000 euros no es poco dinero, es que no es barato. Bueno, hay coches en los que cambiar un embrague cuesta eso. Entonces, aumentar casi el doble de la potencia por ese precio hace que sea un chollo. O sea, corre más ahora que muchísimos coches que doblan o triplican el precio de este modificado. Y no solo en línea recta, sino también en circuito, que me gustaría probarlo, pero por ahora no he podido, no he conseguido quedar con nadie que tenga un coche así para compararlo, quizás en el futuro, pero lo que he hecho es estar 2 días encerrado en un garaje y 2 días editando, que entre medias me dejaron el coche suyo, un Prius, para irme a mi casa a dormir, y al volver al segundo día dije, voy a tener un detalle con esta gente ya que me está echando una mano. A ver, porque hay una señora ahí y tengo que hacer algo un poco raro. Básicamente me colé en su barrio con el coche cargado de cosas que les podían ser útiles, o a mí me lo habían sido, no sé, una bici con la que casi consigo un coche, herramientas que querían ser youtubers desde hace años pero no tenían mucho, ni un taladro. He traído cositas. He visto que te gustan las pitbikes, las bicis y tal, pues digo, mira, te he llenado el depósito también, ya que estaba. No jodas, tío. Un taladro. Este es el mío, el que uso, pero me he cogido otro. Madre. Los productos que uso para limpiar. Esto que dijiste el otro día para el limpiaparabrisas, que no querías limpiarlo. Tío, no se puede hablar contigo. El hidratador este. Y esto para luego encerarlo cuando pintes tu hachi. No se puede hablar contigo, está claro. Tío, qué jefe, millones de gracias. Y luego otra cosa, si queréis ser unos youtubers de verdad, tenéis que tener una de estas. No, es la 360. Sí. Con la carcasa sumergible, vale, está usada, o sea, es la que yo he usado, pero me va a pillar la nueva y no creo que tarde en llegarme, así que... Y luego esto para ti o para Richie, eso ya depende de ti. Yo, como le gustaba cantar y ese rollo, ¿sabes? Es mi altavoz Bluetooth. Pero como tú no tienes radio en el coche... No, tío, no tengo. Esto te quita el tema de estabilizar. Totalmente. Ah, otra cosa, por cierto. Como te olía a vaca, el coche es un ozonizador. O sea, la habré cargado 3 o 4 veces. ¿Qué pasa? Así que en resumen eso, y también les dije que podían subir el vídeo a su canal, o sea, no este, sino uno más detallado suyo, y os dejaré el enlace en la descripción. Y yo seguramente le haga más cosas al coche, porque me está gustando un montón y me gustaría enseñároslo en circuito, no en la calle, que luego la gente se queja, no entiende que lo hago donde no hay nadie, donde está cerrado, pero sí que se lo dejé probar a un amigo sin decirle nada, o sea, solo puse ese botón, a ver qué pasa. Mira, haz una cosa, ¿ves el interruptor ese que está ahí a la izquierda? Uno que hay allí. ¿Sí? Súbelo. Así, y ahora acelera. ¿Qué es eso? Tú acelera. Espera, que hay un coche. Vale. Acelera, que me estrello contra... Déjalo para arriba. ¿Algún simulador de esos raros? No, no es un simulador. Suena rarito. Suena raro que sí. No puede ser, ¿no? ¿Un compresorcito a esto? No jodas. Sí. Ah, que te puedo tirar en una cuneta, ¿no? Y me lo llevo directamente. Le he puesto un supercharger.
puesto en serio? Sí. Písale cuando quieras. Ah, perfecto, tío. Y aparte el sonidito es mucho mejor. Y el lazo que tiene, vamos. Qué chulo, chaval. Como mola. Hostia, qué guay. Es polvo de correa, ¿sabes? Porque lo sé. Prueba y por el sabor. Esto es solo para que el coche suene menos. Es un resonador. Pues quítaselo. Sin tapar. Se hace raro que te graben. Luego nunca podemos usar los audios. Es cuestión de prioridades. Bueno, este puede. Claro, yo doblo todo. Yo cuando llegué le dije, se nota Ay, que ay. es bici, ¿sabes? Dale, dale. Y me dice, Alex, ¿por qué? La voz es la misma. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿El por qué no sales? ¿Por qué tu anonimato? Hombre, por vivir tranquilo. Claro. Básicamente. Ah,